Bueno, ahora sí, ya comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Desde la ERF, la sección de estudiantes, residentes y fellows de la Sociedad Española de Radiología Intervencionista, vamos, de la SERVEI, como todos conocéis, os queremos dar la bienvenida a este que esperemos que sea el primero de muchos webinars que queremos presentaros. El primero, bueno, como ya sabéis hoy, el tema a tratar es sobre el tratamiento y puesta al día de tromboembolismo pulmonar. Y bueno, este, como digo, será el primero de muchos. El siguiente, ya sabéis que, bueno, muchos de vosotros ya sabéis que va a ser en febrero. Y el tema de hoy lo imparten, pues, expertos en el tema, pero el siguiente lo van a impartir fellows de la SERVEI. Así que iremos combinando distintos temas que sean de interés para todos, con lo cual también desde aquí os decimos, si hay algún tema que os guste o queráis del que hablemos, nos lo podéis comunicar y nos lo prepararíamos. Tanto, ya os digo, gente experta como los fellows, que también son los que están aprendiendo, y además para eso se ha formado esta división de la SERVEI. Los ponentes de hoy son 4 y, bueno, tendremos una revisión bibliográfica que nos va a dar el doctor Federico Zarco. Luego, nuestro compañero Juanjo Champi nos va a presentar casos clínicos y cómo poder resolverlos o cómo afrontarnos a ese manejo del TEP en nuestra especialidad. Y luego los doctores Jorge Moisés y Andrés Guirola van a discutir los casos clínicos y a contestar todas las preguntas que surjan durante las ponencias. Así que, bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes que estáis ahí y a mis compañeros que ahora van a empezar a darnos estas charlas tan interesantes. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, perfecto. Ok, perfecto. Pues nada, agradezco a todos por el trabajo que se ha realizado en este nuevo comité de la SERVEI, que tiene como objetivo principal, desde mi punto de vista, dar a conocer las múltiples acciones, terapias y opciones que tenemos los radiólogos intervencionistas en el tratamiento de múltiples patologías. Esperamos que esta sea la primera sesión de muchas y que todos los socios de la SERVEI interesados en la radiología intervencionista se animen a participar cada mes. Bueno, el día de hoy hablaremos rápidamente, en unos 20 minutos, de la terapia de reperfusión endovascular del tromboembolismo pulmonar agudo. El contenido de la presentación será esta, una introducción breve, la revisión de la clasificación del riesgo de mortalidad del tromboembolismo pulmonar y después las distintos tipos de terapias de reperfusión de las que disponemos para tratar esta patología. Como todos sabemos, el tromboembolismo pulmonar es la tercera causa de mortalidad cardiovascular en los países desarrollados. Se estima que 300.000 personas mueren anualmente por tromboembolismo pulmonar en Estados Unidos. La tasa de incidencia varía dependiendo de dónde lo lean, entre 39% y 115 de cada 100.000 habitantes. En esta gráfica también podemos ver una evolución del tromboembolismo en los últimos años. Por un lado, en la gráfica de la izquierda en color rojo, el aumento en la tasa de incidencia, y por el otro, en el lado derecho, de color azul, la disminución en la tasa de mortalidad. Entonces, estamos hablando de una patología que va aumentando su incidencia, pero de alguna manera hemos logrado disminuir su mortalidad. Yo creo que uno de los factores que ha condicionado la disminución de la mortalidad puede deberse a la clasificación de la gravedad de esta patología basada en el riesgo de muerte precoz intrahospitalaria y a los 30 días, lo cual es fundamental para determinar el tratamiento apropiado y disminuir la morbimortalidad. La Asociación Americana del Corazón clasifica al tromboembolismo pulmonar agudo en 3 categorías: masivo, submasivo y de bajo riesgo, mientras que la Sociedad Española de Cardiología lo ha clasificado, la Sociedad Europea de Cardiología lo ha clasificado en pacientes de riesgo alto, intermedio y bajo.
Esto es importante porque sabemos que los pacientes con TEP de bajo riesgo tienen excelentes resultados cuando son tratados con anticoagulación, con una mortalidad menor del 1%. Sin embargo, los pacientes con TEP de riesgo intermedio tienen tasas de mortalidad a corto plazo más altas, entre un 3 y 15%, mientras que los pacientes con riesgo alto tienen una mortalidad de más del 30%. ¿Cómo vamos a tratar entonces esta patología? Todos sabemos que la piedra angular del tratamiento es la anticoagulación. Que sabemos que aunque la coagulación no lisa activamente el trombo, sí permite que funcione la trombolisis endógena sin oposición, evitando una mayor propagación del coágulo y reduciendo la carga tromboembólica. Sin embargo, en pacientes que tienen un riesgo alto de mortalidad o aquellos con riesgo moderado, la anticoagulación en muchos casos no es suficiente para revertir la gravedad clínica. De ahí que las recomendaciones actuales con la guía del 2019 recomienden el uso de la terapia de rescate, como puede ser la trombolisis sistémica en pacientes con deterioro hemodinámico en tratamiento anticoagulante, con un grado de recomendación 1 y un nivel de evidencia científica B. Las guías del 2019 también recomiendan el uso de embolectomía quirúrgica o tratamiento percutáneo con catéter, aunque el grado de recomendación es un 2A, es decir, que puede ser considerada y la evidencia científica actual favorece el uso de este tipo de terapias, aunque el nivel de evidencia científica sea un nivel C. ¿Cuáles serían los objetivos del tratamiento? En pacientes con alto riesgo, generalmente se justifica intervenciones relativamente más agresivas, dada la mayor probabilidad que tienen estos pacientes de morir. Estas terapias obviamente van acompañadas, como todas, de un riesgo de hemorragia. En los pacientes con riesgo intermedio existen controversias en los protocolos de tratamiento, haciendo difícil de valorar qué pacientes requieren inicialmente una terapia intervencionista y qué pacientes van a requerir en el futuro al pasar a ser pacientes de alto riesgo. Muchos factores influyen en las decisiones del correcto tratamiento, incluidos entre otros la experiencia institucional, el riesgo de hemorragia, la extensión y ubicación del trombo y diversos factores del paciente. La incertidumbre en torno a la terapia óptima para el grupo de riesgo intermedio también está relacionado con la escasez de datos que respalden la eficacia y seguridad de las terapias disponibles basadas en catéteres. La terapia dirigida por catéter en los últimos años ha despertado un particular interés debido a las limitaciones de la anticoagulación en pacientes con riesgo intermedio o riesgo alto y a las contraindicaciones relativas a la trombolisis sistémica o los riesgos de la embolectomía quirúrgica. Con lo cual, en todo caso, el objetivo del tratamiento sería en pacientes con riesgo alto, mejorar rápidamente la inestabilidad hemodinámica, mientras que en pacientes con riesgo intermedio, el objetivo es prevenir un posible colapso hemodinámico y acelerar la resolución de los síntomas. Aunque la evidencia científica de las terapias endovasculares aún está en construcción, se menciona como posibles beneficios de las terapias de reperfusión el prevenir un tromboembolismo pulmonar recurrente o incluso el prevenir que estos pacientes desarrollen a largo plazo hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, con lo cual es muy importante brindarles un tipo de tratamiento eficaz a estos pacientes. A manera de resumen, en pacientes con riesgo alto, tanto la Sociedad Americana como la Europea recomiendan la embolectomía quirúrgica siempre y cuando exista contraindicación para realizar la trombolisis o cuando la trombolisis ha fracasado, con un grado de recomendación 1 y un nivel de evidencia científica C, mientras que la recomendación para el tratamiento endovascular percutáneo tiene un menor grado de recomendación, un 2A, con el mismo nivel de evidencia científica. Y en pacientes con riesgo intermedio, ambas técnicas son recomendadas con una clase de recomendación 2A. Entonces, tenemos claro que la mayor parte de los pacientes con riesgo moderado o alto requieren un tratamiento de reperfusión. Dentro de las opciones que tenemos para brindar este tratamiento son la trombolisis sistémica, el tratamiento endovascular o el tratamiento quirúrgico. Algunas diapositivas respecto a la trombolisis sistémica. Esa terapia tiene como objetivo mejorar la presión pulmonar, la resistencia vascular pulmonar y disminuir la dilatación del ventrículo derecho. El mayor beneficio de esta terapia se observa cuando es iniciada dentro de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas.
Sin embargo, tenemos que señalar que aproximadamente un 8% de los pacientes con TEP de riesgo alto no responden a este tratamiento, a juzgar por la persistencia de inestabilidad hemodinámica y por la falta de cambios en el ecocardiograma, en la ecocardiografía a las 36 horas. Este metaanálisis publicado en el 2014 demuestra los resultados científicos que avalan la utilidad de la trombolisis, demostrando una reducción significativa de la mortalidad, aunque esos resultados no están exentos de complicaciones, tal y como lo señala el mismo artículo, en el cual describen tasas de hemorragias graves del 10% y de hemorragia intracraneal del 1.7%. Es necesario también señalar que algunas series señalan que el riesgo de hemorragia grave puede ser de hasta el 30%. Sin embargo, podemos considerar que la evidencia resume una tasa de hemorragia grave del 10% y un riesgo de hemorragia intracraneal del 1.7%. Con lo cual, tendremos pacientes que no pueden recibir este esquema. En esta tabla resume la dosis y régimen terapéutico recomendado. El más utilizado en los últimos años es el RTPA, con una dosis recomendada de 100 miligramos durante 2 horas. También necesitamos recordar que hay pacientes en los cuales estaría contraindicada la trombolisis con contraindicaciones absolutas y otras relativas. Y también pacientes con los cuales debemos de tener cuidado al utilizar la fibrinólisis sistémica, ya que están con un mayor riesgo de presentar algún tipo de hemorragia, como pacientes mayores de 75 años, insuficiencia renal, pacientes con inestabilidad hemodinámica, etcétera. Por tal motivo, existe un gran porcentaje de pacientes que no serían candidatos a la trombolisis, o aquellos pacientes que no mejoran con la trombolisis, tendríamos que ofrecerle otro tratamiento. Tal como indican las guías de tratamiento, el tratamiento endovascular es una opción en este caso y deberían considerarlo. 2 técnicas desde el punto de vista endovascular disponemos para poderlos tratar. Uno, dirigido a la lisis del trombo, y otro a la retirada del trombo. Desde el punto de vista endovascular, las 2 técnicas las revisaremos rápidamente junto con su evidencia científica. El objetivo principal de las técnicas percutáneas sería reducir rápidamente la carga de trombo. Esta es una diferencia importante incluso comparado con la fibrinólisis sistémica, ya que la fibrinólisis sistémica precisa un tiempo de acción relativamente largo. Se ha descrito que el beneficio clínico de la fibrinólisis sistémica inicia después de las primeras 3 horas de la infusión. En el caso del tratamiento endovascular, el efecto puede ser prácticamente inmediato, ya que se disminuye la carga de trombo rápidamente y con esto mejoramos la perfusión, el flujo pulmonar, el gasto cardíaco y la situación hemodinámica del paciente. También puede ser una opción cuando el objetivo es reducir la dosis de fibrinolíticos, sobre todo en el caso de pacientes con factores de riesgo para sangrado o incluso en aquellos pacientes con contraindicaciones relativas para la trombolisis sistémica. Las limitaciones de la terapia endovascular, pues la primera yo la señalaría como principal limitación, que la evidencia científica está aún en construcción. Ya lo veremos más adelante. Hay pocos pacientes tratados, con lo cual hay poca evidencia científica. Como otras limitaciones relacionadas, se han descrito que esta técnica es solo efectiva cuando la afectación es en ramas principales o en segmentos proximales de las arterias iliares o arterias segmentarias proximales. Se ha descrito también que podría ser poco efectiva cuando el trombo está muy organizado o cuando la anatomía es compleja. Y como toda terapia endovascular, no está exenta de complicaciones relacionadas al procedimiento, como hematoma en el sitio de acceso, disecciones vasculares o perforaciones. ¿Qué evidencia científica tenemos? Bueno, la evidencia científica, las primeras series que encontramos inician en 1990 y durante 20 años este es un metaanálisis que analiza la evidencia científica desde 1990 hasta el 2010. Como podemos ver, hay muchos estudios, pero pocos pacientes, 600 pacientes en este metaanálisis. Estas son las opciones terapéuticas de las que se disponían en el momento del metaanálisis publicados. La más frecuente era la técnica de fragmentación y posteriormente se empezó a analizar la fibrinólisis facilitada. La técnica de fragmentación
fue analizada su seguridad y eficacia en este artículo del 2001. A grosso modo, la técnica consiste en introducir un catéter tipo pigtail o un balón con el objetivo de fragmentar el trombo, produciendo material de menor tamaño y aumentando la superficie de acción de la fibrinolisis. En este artículo se analizaron 51 pacientes valorando la fragmentación mecánica y fibrinolisis. Los resultados fueron una mejoría clínica del 96% de los pacientes, con una tasa de complicaciones menores del 13% y una mortalidad del 4%. Recordemos que las tasas de complicaciones de la fibrinolisis sistémica pueden llegar a ser de hasta un 30%, con lo cual una tasa de complicaciones del 13% parecía bastante prometedor. Este otro artículo del 2007 se analizaron 164 pacientes con TEP de riesgo alto, tratados con fibrinolisis intraarterial con uroquinasa, seguida de fragmentación con pigtail y posteriormente con una perfusión de fibrinolisis intraarterial durante 2 o 3 días. Los resultados nuevamente fueron prometedores, con una mejoría clínica del 84%, un descenso de la presión pulmonar del 84% de los pacientes y una mortalidad menor del 2%. En el 2010 también se publicaron los primeros resultados de la trombectomía reolítica, que en aquel momento parecía bastante prometedor. La trombectomía reolítica es una técnica de trombolisis asistida que se basa en la aspiración del trombo mediante el efecto de Bernoulli, que consiste en la aspiración debido a un efecto de vacío que es producida por la salida de chorros de alta presión a través de un catéter específicamente diseñado. Este tipo de trombectomía había demostrado ser muy eficaz para eliminar la carga de coágulos, particularmente en situaciones agudas. Sin embargo, podemos considerar que actualmente esta técnica está en desuso, con una advertencia incluso de la FDA sobre su uso en pacientes con TEP, ya que cuando fue utilizada en vasos pulmonares, la liberación de adenosina de las plaquetas rotas producía bradicardia, vasospasmo y empeoramiento de la hipoxia e incluso aumento de la mortalidad. Por lo tanto, de momento está en desuso. En 2015 se publicaron los primeros resultados con la trombectomía mecánica. Hasta el momento solo habíamos analizado o solo se había analizado la eficacia de los medicamentos de manera local sobre el trombo, pero a partir del 2015 se empiezan a analizar los resultados de la trombectomía mecánica, inicialmente con la aspiración y en los últimos años con la extracción mecánica y manual del trombo. El primer estudio fue el estudio que analizó al dispositivo Aspirex, que fue de los primeros en demostrar la seguridad y eficacia. Se analizaron 36 pacientes incluidos. Es importante señalar también que desde el 2015, quizá en la época del 2010, empezaron ya también a tratarse pacientes con un riesgo intermedio. Inicialmente, recordemos que eran pacientes de alto riesgo, pero a partir de esta última década, se han incluido en los estudios pacientes con riesgo intermedio. Este estudio demostró que en el 89% de los casos se consiguió una reperfusión angiográfica con mejoría de los parámetros hemodinámicos y respiratorios, una mortalidad del 5.5% y una tasa de sangrado menor del 8%. Con lo cual, este estudio demostraba la seguridad y eficacia de la trombectomía. A manera de resumen, estos son los dispositivos de los que disponemos en el mercado, los principales dispositivos, con su mecanismo de acción y sus consideraciones técnicas. En los primeros 4 catéteres son dispositivos cuyo mecanismo es la trombolisis, ya sea exclusivamente trombolisis, solo con catéter o trombolisis asistida por ultrasonido. Y los siguientes 4 dispositivos tienen como objetivo la retirada mecánica del trombo. Esta es una imagen donde podemos observar el catéter Unifuse de infusión. Se trata de un catéter multiperforado que permite la infusión de trombolisis a través de múltiples orificios justo en el interior del trombo. Esta es una imagen y un video del catéter Ecosonic, el cual combina la misma tecnología del catéter que hemos visto anteriormente, un catéter multiperforado, con un dispositivo de ultrasonido en su interior. Este ultrasonido permite la mejor difusión del medicamento y una rápida remoción del trombo.
¿no? Vemos como el ultrasonido hace que el trombo tenga una mayor superficie de acción para la fibrinólisis que localmente está administrando el mismo catéter. Las ventajas de la fibrinólisis intraarterial son muchas. La primera es que disminuimos considerablemente la dosis hasta una cuarta parte. Recordemos que las dosis sistémicas que se utilizan habitualmente son de 100 miligramos en una infusión de 2 horas y a través del catéter esta dosis se disminuye considerablemente, ¿no? La pauta más habitual es hasta 1 miligramo sobre hora durante las primeras 12 horas y la dosis máxima que estaríamos administrando son de 24 miligramos. Una de las principales limitaciones de la fibrinólisis intraarterial es el tiempo necesario para observar un efecto de la medicación administrada, lo cual es un factor importante a considerar, particularmente en pacientes con un TEP de alto riesgo hemodinámicamente inestables. Pero es cierto que esta limitación se puede resolver combinando con otras técnicas como la aspiración o la trombectomía mecánica o utilizando fibrinólisis arterial facilitada por ultrasonido. En el 2014, el estudio Ultima valoró la trombolisis dirigida por catéter asistida por ultrasonido y es un estudio multicéntrico, prospectivo y randomizado que tenía como objetivo valorar si la trombolisis dirigida por catéter era superior a la anticoagulación sola en la mejoría de la dilatación del ventrículo derecho en pacientes con riesgo intermedio. En este estudio se analizaron y se randomizaron casi 60 pacientes, la mitad recibieron catéter, tratamiento con catéter y la otra mitad solo recibieron heparina. Los resultados demostraron una reducción estadísticamente significativa de los parámetros hemodinámicos. No hubieron complicaciones en el grupo de la terapia endovascular. En el grupo de la heparina, la disminución de los parámetros hemodinámicos no fue estadísticamente significativa y un paciente falleció en el grupo de la heparina. No existieron complicaciones hemorrágicas mayores en ninguno de los dos grupos, con lo cual este estudio concluyó que el tratamiento del paciente con riesgo intermedio con una terapia percutánea apoyada por ultrasonido es superior a la anticoagulación con heparina y no aumenta el riesgo de sangrado. Un año después se analizó el dispositivo ECOS para valorar su seguridad y eficacia. Fue un estudio prospectivo multicéntrico de un solo brazo. Los pacientes demostraron una mejoría en la dilatación del ventrículo derecho, una mejoría hemodinámica entre el 25 y el 40% y no existieron episodios de hemorragia intracraneal con una tasa de mortalidad menor del 3%. Se concluyó en este estudio que el uso de trombolisis facilitada por catéter con ultrasonido reduce la hipertensión pulmonar, disminuye la carga del trombo y minimiza el riesgo de complicaciones hemorrágicas. Otro estudio en el mismo año, con 101 pacientes, un estudio también multicéntrico y prospectivo, demostró la mejoría en la hipertensión pulmonar y en la disfunción del ventrículo derecho, con un éxito clínico global en el 94% de los pacientes en la serie global y un éxito clínico de casi el 100%, es decir, un 97% de los pacientes, en los pacientes que se incluyeron de riesgo intermedio. Ese es un resumen de los 3 estudios que he presentado, con lo cual pueden ver que en los 3 la mejoría hemodinámica es importante y significativa desde el punto de vista estadístico. Hablando de la trombectomía mecánica, existen 2 opciones. Uno, aspirar el trombo directamente y otro, retirar o arrastrar el trombo de la luz vascular. Este dispositivo que estamos viendo en pantalla y que ahora pondré el video, es el dispositivo AngioVac. Ha demostrado ser eficaz para eliminar una gran carga de coágulos sin necesidad de utilizar trombolisis. Sin embargo, una de las desventajas es que este dispositivo requiere un acceso vascular de 26 French, es decir, grandes vasos, un perfusionista, anestesia general. El concepto básico es la aspiración de sangre a velocidades de flujo elevadas mediante un circuito de perfusión, similar a la cirugía de bypass, pero con un flujo venoso-venoso. Luego la sangre aspirada se filtra para facilitar la eliminación de coágulo y se devuelve al paciente a través de una cánula de retorno.
Este dispositivo está orientado al tratamiento de pacientes con una gran carga de trombos, en el cual estaría indicada la trombolisis. El catéter Penumbra utiliza el vacío generado por una bomba y una guía traumática para aspirar el trombo de la luz vascular. Y uno de los dispositivos más novedosos es el FlowTriever, que es un sistema de nitinol aprobado apenas en el 2018 y es el único dispositivo que existe actualmente para realizar trombectomía mecánica que no sea por aspiración. El dispositivo consta de un catéter guía de aspiración de 20 frames. A través de este catéter podemos introducir una guía que atraviesa el trombo, y podemos desplegar un dispositivo que contiene 3 discos de malla de nitinol autoexpandibles y además podemos apoyar esta extracción de trombo con aspiración a través del mismo catéter. Desde abril del 2016 hasta octubre del 2017, 106 pacientes fueron tratados con este sistema en Estados Unidos, en 18 distintos sitios, y ha demostrado excelentes resultados. Aquí vemos cómo está el trombo y se despliega estos anillos de nitinol que hay de distintos diámetros. Pues este es el estudio que avala el uso de este dispositivo, publicado en el 2019. Tenía como finalidad evaluar la seguridad y eficacia del dispositivo. El tiempo medio de procedimiento fue de 94 minutos. La estancia media en la unidad de cuidados intensivos fue de 1.5 días después del procedimiento. Un 41% de los pacientes no precisaron estancia en la unidad de cuidados intensivos y existió una muy baja tasa de complicaciones. Con lo cual, concluyen los autores que la trombectomía mecánica con este dispositivo demuestra ser segura y efectiva. A manera de resumen, y ya para finalizar, estos son los estudios que he presentado en donde se compara su seguridad y eficacia, se compara también con la anticoagulación y todos han demostrado una mejoría hemodinámica significativa con una tasa de complicaciones menor que la fibrinolisis sistémica. Es por tal motivo que las principales sociedades, tanto la europea como la americana, recomiendan actualmente considerar este tipo de terapia en pacientes con deterioro hemodinámico o aquellos pacientes en los cuales está contraindicada la trombolisis o que la trombolisis sistémica ha fallado. Finalmente, aprovecho la última diapositiva para recordar que los pacientes, que un porcentaje de pacientes va a desarrollar a largo plazo hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y que la angioplastia con balón es una terapia endovascular que existe como alternativa al tratamiento quirúrgico y que ha demostrado excelentes resultados. Actualmente solo se realiza en 2 hospitales de España, el Hospital Universitario 12 de Octubre y aquí en el Hospital Clínic. Pues muchas gracias a todos. A continuación los dejo con el doctor Juanjo Chiampi, que nos presentará casos con su experiencia en este tipo de terapia. Recordar, apuntar esta fecha, nos vemos el segundo miércoles de cada mes, con lo cual la siguiente reunión será el miércoles 10 de febrero. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Federico. Brillante revisión bibliográfica. Ahora tengo el placer de presentar a Juanjo Chiampi, que es la persona que más me ha enseñado en intervencionismo. Viene del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Va a presentar su experiencia con los diferentes casos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra invitación a esta reunión. Bueno, voy a enseñaros un poquillo, a hacer una breve introducción y de seguido pues discutir algunos casos que tenemos a colación. Bueno, en primer lugar, bueno, lo que ya había dicho Federico, lo importante a la hora de tratar el tromboembolismo pulmonar es primero que nada considerar analizar qué tipo de riesgo tiene ese tromboembolismo pulmonar, porque los que son susceptibles de un tratamiento, todos se van a tratar con anticoagulación, pero los que requieren un tratamiento más allá, un tratamiento mecánico o un tratamiento invasivo, son aquellos considerados como riesgo intermedio alto o riesgo alto, lo que llamamos también más submasivo
y masivo. Por lo tanto, la estratificación de riesgo es absolutamente necesaria. Existen diferentes clasificaciones, como ya mencionó, una es la clasificación americana, otra es la clasificación europea. Cualquiera de las dos que utilicéis es correcto. Es importante siempre clasificarlos en base a esto, porque el riesgo es importante a la hora de explicar las complicaciones y el éxito que puedas tener tú durante un procedimiento. Es muy importante tener claro también el score de Miller a la hora de iniciar el tratamiento. Esto te permitirá saber la afectación que tiene el trombo en el árbol vascular y el grado de vascularización segmentaria distal. Esto es importante, hacer un mapa mental o un croquis mental al inicio del procedimiento y otro al final del procedimiento, porque te permite calcular aproximadamente qué cantidad de trombo, porcentaje de trombo has retirado y cuánto has mejorado esa perfusión. Esas dos cosas que hemos mencionado, la clasificación de riesgo y el Miller Score, antes de empezar, tenerlo en cuenta. Existen referencias bibliográficas miles y desde el 1998 que el uso de terapias invasivas o a través de catéter mejora el funcionamiento ventricular y el uso precoz aún más, y además puede reducir la mortalidad en este tipo de pacientes. A mí hay un estudio que siempre lo digo porque me gusta mucho, es el estudio Perfect. Este estudio, pues yo podría decir que es uno de los que me inspiró a la hora de lanzarme al tratamiento del TEP, y que a todo el equipo, ¿no? a todo nuestro equipo, pues les gustó mucho este estudio, porque es muy práctico y muy sencillo de entender la clasificación de riesgo, qué pacientes tratas, pacientes TEP masivo y submasivo, qué significa lo masivo y lo submasivo. Lo masivo, que hay una afectación con hipotensión mayor a 15 minutos y que requiere drogas inotrópicas, y submasivo, que es asintomático, pero hay afectación del ventrículo derecho constatada mediante pruebas de imagen, como por ejemplo la ecocardiografía. Y luego nada más tienes que asociarlo a una prueba de imagen donde veas el trombo, afectación de trombo central. Nunca tratamos de forma endovascular el trombo periférico, nunca. Siempre trombo central, o al menos que esté afectada una lobar. La intervención está justificada, incluso la intervención con fibrinolíticos no locales. O sea, que el hacer algo más en pacientes con TEP submasivo o masivo diferente a la simple anticoagulación está demostrado que disminuye la mortalidad. Aunque cuando se usan fibrinolíticos sistémicos aumentan los sangrados, pero la mortalidad sin lugar a dudas disminuye. Y los sangrados se pueden minimizar o haciendo una trombectomía mecánica simple o administrando los fármacos a nivel local. Hay buenos artículos que hacen una revisión amplia de los diferentes métodos que existen para tratar el tromboembolismo de forma endovascular. No voy a entrar en eso, ya lo habló muy bien Federico. Nuestra experiencia radica fundamentalmente en la trombectomía mecánica. Tenemos varios casos hechos de unos años para acá. Más o menos el grupo promedio de edad que tratamos es de 61 años, y el TEP más frecuente en nuestra serie, como en muchas otras series, es el submasivo, ¿no? Bueno, esto lo hemos presentado aparte en diferentes reuniones científicas. Solemos tratar a estos pacientes rápidamente en los primeros días de patología. De hecho, la mayoría los tratamos en las primeras 48 horas, aunque podrían esperar más, sobre todo los que son submasivos, que pueden aguantar. Los masivos hay que hacerlos, es una urgencia médica. La afectación más frecuente es la bilateral, y básicamente este es nuestro recetario, ¿no? Esto es como nuestra receta de cocina de lo que hacemos casi siempre. Hacemos una vez que tenemos el diagnóstico por TAC y lo hemos clasificado según el riesgo en masivo o submasivo, y decidimos ir a por ese trombo, nosotros realizamos un acceso a través de la vena femoral común, normalmente la derecha, previa visualización con ecocardiografía para asegurarnos que no haya trombo en esa vena.
colocamos un introductor, accedemos hasta la arteria pulmonar principal empleando un catéter tipo pigtail, un catéter tipo pigtail, la combinación catéter-pigtail guía hidrofílica. Hacemos normalmente una angiodiagnóstica en la cual correlacionamos los hallazgos de TEP en el CT con los hallazgos que vemos en la arteria, y una vez que hacemos ese mapa, pues ya retiramos ese pigtail y lo intercambiamos a través de una guía más hidrofílica rígida, colocamos un introductor largo que nos permite acceder al dejarlo en el tronco de la pulmonar y ya avanzar el catéter de trombectomía, que en este caso nosotros la amplia experiencia la tenemos con el catéter índigo, y iniciamos la trombectomía, ¿no? Bueno, pues hacemos diferentes pases, tratamos de retirar la mayor cantidad de trombo. Existen diferentes endpoints que podemos considerar. Uno de ellos es que logremos retirar más del 60%, otro que mejoremos más allá de 10 milímetros de mercurio la presión pulmonar, otro que existe una mejoría clínica de ese paciente en sala, porque estos pacientes todos deberían estar monitorizados por un médico experto en cuidados críticos. Este procedimiento no se debe, bajo nuestro criterio, hacer sin un apoyo de cuidados críticos, un anestesista, un intensivista, pero no es un procedimiento para hacer, no es una biopsia, ¿vale? No es un procedimiento para hacer sin ayuda de ese tipo. Bueno, este es el catéter que nosotros empleamos, el XTOR, que es el que más empleamos en este tipo de casos. Casi no utilizamos trombolíticos locales, en contadas ocasiones los utilizamos, aunque la tendencia es que cada vez más vamos a ir aumentando esa indicación porque los resultados son prometedores. De hecho, hay grupos como el grupo de Zaragoza que tienen muy buenos resultados empleando los fibrinolíticos locales. Como veis aquí hay fibrinolíticos sistémicos que se utilizaban en los primeros pacientes de la serie porque los médicos especialistas en cuidados críticos no sentían confianza en la técnica, y esto lo fueron reduciendo a medida que vieron que esto funcionaba, ¿no? Y de esa serie que veis de 42, pues 8 pacientes pues, fallecieron debido a la evolución natural del TEP. 3 de ellos fallecieron durante el procedimiento de trombectomía. 2 de ellos por arritmias en sala. La mejoría, pues, cuando hacemos la medición ecocardiográfica es clara, basado en el análisis estadístico. Vemos que la disminución del tamaño ventricular es muy evidente en pretrombectomía y posttrombectomía, en ventrículo derecho. Las ondas TAPSE y la onda S también disminuyen significativamente, y la mejoría ventilatoria es muy significativa en la pretrombectomía y posttrombectomía. Esos son los cambios en nuestra serie. No hemos obtenido mejoría significativa en la presión arterial sistólica pulmonar. Sin embargo, existe otro artículo escrito por el doctor De Gregorio y el doctor Girola, que lo tenemos aquí, donde han obtenido beneficio en todos esos factores que yo he mencionado, inclusive en la presión arterial pulmonar sistólica, y ellos emplean una combinación con fibrinolíticos locales antes de iniciar la trombectomía. Pero sin duda, la intervención local mejora la supervivencia, disminuye el tamaño del ventrículo derecho, y eso se asocia con una disminución de la supervivencia. Varios artículos al respecto, y actualmente pues funcionamos organizados en un equipo de respuesta al TEP, un equipo multidisciplinar que nos permite discutir los casos y dar una respuesta apropiada a cada uno de los pacientes. Es importante tener claro cuáles son los pasos. Nosotros proponemos un algoritmo sencillo: diagnóstico clínico, estratificación de riesgo, confirmación TAC, si ese trombo es central o no lo es, y luego iniciar la pauta de anticoagulación terapéutica si no tiene contraindicación para todos estos casos, y luego, dependiendo si es masivo o submasivo, pues podemos iniciar la fibrinolisis local más la trombectomía.
Existe una serie muy grande en los Estados Unidos, que es el estudio EXTRACT, que viene a estudiar con trombectomía mecánica hecho con catéter índigo, la mejoría en el tamaño del ventrículo derecho, con mínimos efectos secundarios de sangrado, con mínimos, o sea, menos de 3 pacientes, y la mayoría eran sangrados menores, de un total de 119 pacientes. Por lo tanto, no me queda más que enseñaros algunos casos. Por ejemplo, aquí veis un hombre de 42 años con el diagnóstico con disnea súbita de 12 horas de evolución, con un TAC torácico sugestivo de tromboembolismo pulmonar central, que tras la estratificación de riesgo, dado que el paciente estaba hipotenso y requería el uso de noradrenalina, no existe ninguna duda que se trata de un TEP de alto riesgo o masivo, y se le plantea pues la opción de hacer una trombectomía mecánica. Se hace una valoración de Miller en la arteriografía pulmonar inicial, en la cual pues se corroboran los defectos de represión en la lobar inferior izquierda y en la lobar superior derecha. Se hace el intercambio del catéter Pictel que veis aquí a través de una guía hidrofílica rígida. Se coloca un introductor largo en el tronco de la pulmonar y se avanza con una guía, el catéter tipo índigo, el cual se enclava en el trombo y se inicia la trombectomía. Veis que a medida que se va haciendo la trombectomía, pues se van haciendo series de control evolutivas y vais viendo que se van recuperando algunos de los segmentos de la base. Lo importante no es quitar todo el trombo, sino quitar una cantidad de trombo. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié que el 60% es una buena proporción. ¿Por qué? Porque hemos observado que permite abrir lo suficiente ese camino para que o bien el fibrinolítico local colocado o bien la anticoagulación sistémica que está recibiendo ese paciente pueda actuar con mayor facilidad. Por lo tanto, este hombre, no hubo duda, durante el tratamiento en la sala existió una disminución en los requerimientos de adrenalina y se extrajeron aproximadamente el 60% de carga trombótica. Por lo tanto, se decidió suspender el procedimiento, se hizo un estudio en el lado derecho, pero se objetivó que el flujo distal en la lobar superior de ese lado era bastante óptimo y no se realizó trombectomía en ese lado. Esta es otra paciente de 72 años con clínica de TEP masivo, confirmación de imagen, disnea súbita de moderados esfuerzos, síncope, con un ecocardiograma que mostraba un ventrículo derecho dilatado, con un eje de contracción radial, aquinesia en el ápex, una afectación bilateral de lobares y de la arteria intermediaria. Se accede a través de la vena femoral derecha, se hace una arteriografía con un catéter Pictel, siempre utilizando flujos bajitos, no superiores a 8 cc segundo, para evitar hacer una sobrecarga ventricular aguda y que eso pueda conducir a una arritmia. Este detalle es importante tenerlo en consideración, sobre todo en aquellos pacientes con una alta carga trombótica. Se avanza el introductor largo. Nosotros utilizamos un introductor Destination de 65 centímetros, con esa longitud suele ser suficiente. Colocamos nuestro sistema índigo y lo insertamos en el trombo e iniciamos la trombectomía. Lo colocamos, este sistema tiene una especie de oliva, de un catéter que tiene en la punta una bolita que le llamamos la oliva. El nombre comercial es CEP8. Lo que hace es que esa guía limpia la punta del catéter de los trombos que se quedan atascados durante la aspiración. Eso te permite mantener ese catéter permeable durante aproximadamente 4 o 5 minutos, porque si la carga es muy alta, debes retirar ese catéter y debes limpiarlo en el exterior del paciente, o sea, lavarlo, nunca hacer un flush dentro del paciente, porque puedes embolizar distal.
Bueno, pues hacemos la trombectomía, en este caso del lado derecho, luego del lado izquierdo, y luego finalmente hacemos un control final. Durante la monitorización en sala hay una mejoría en la presión arterial de este paciente, y aparte de existir una mejoría en la presión arterial de este paciente, hay a las 48 horas hay también una mejoría ecocardiográfica. El paciente se traslada a la planta a las 48 horas y continúa con su tratamiento domiciliario. Este es otro paciente que vemos aquí, que es una mujer, en este caso de 52 años, con antecedentes de TVP, disnea súbita, signos de sobrecarga ventricular derecha, pero en este caso no había ninguna sintomatología de hipotensión. Era simplemente signos de sobrecarga que se iba empeorando en ecocardiografías secuenciales, que es la otra indicación, y en este caso esto lo convierte en TEP de riesgo intermedio, un TEP submasivo. La indicación también es clara porque hay un deterioro del ventrículo. El deterioro del ventrículo puede conducir a la muerte de ese paciente, a un fracaso ventricular y a la muerte del paciente. Por lo tanto, se indica hacer algo más que el simple tratamiento anticoagulante, o que poner fibrinolisis sistémicas, que puede aumentar los riesgos de sangrado. Pues hacemos lo mismo, accedemos, como ya he explicado, a la arteria pulmonar, hacemos la arteriografía selectiva, nos insertamos dentro de ese trombo, nos vamos de distal a proximal, lo aspiramos y hacemos un control final. Y por alguna otra razón a este paciente se le repitió el TAC a las 72 horas y se vio que esa arteria lobar inferior izquierda, así como las ramas, la lobar inferior del lado derecho, estaban prácticamente limpias, ¿no? Con mejoría de parámetros clínicos, ventilatorios, el PAFI, lo que llamamos el PAFI, y las ondas ecocardiográficas. Tengo más casos, ya he llegado a los 15 minutos. No sé si es más interesante parar y que podáis hacer preguntas, que los otros panelistas, el doctor Girola, participe también, o alguna duda que pueda salir del grupo, porque puedo enseñar casos un rato más, pero la idea yo creo que es debatir un poco esto. ¿Estáis? Excelente, Champi, muchas gracias por tu presentación. Yo, la verdad es que estaba intentando ahí a que los participantes hicieran preguntas, y la verdad es que todos han agradecido todas las preguntas, han agradecido muy bien la presentación de Federico por su buena revisión bibliográfica, y también tu presentación que has dado también excelente con tus casos y eso. La verdad, cosas que quería preguntarle también a los del Clinic era si ellos de ti, ya sé que utilizas el Índigo, y estamos muy acostumbrados a utilizar el sistema Índigo, y si tenían la posibilidad de utilizar el catéter ECOS en su hospital, y qué experiencia tenían acerca de este tipo de catéter con ultrasonido y infusión de fibrinolítico. Hola, no, aún no tenemos disponible el catéter ECOS. Justo hoy hablaba con la comercial de Boston y en teoría está a punto de llegar la máquina, pero todavía no hemos tenido posibilidad de probarlo. No sé si ustedes, Juanjo, ustedes solo con Penumbra. Por ahora lo hacemos con Penumbra, pero sí tenemos ganas en algún momento, en algún caso, sobre todo de TEP submasivo, pues tener la oportunidad de emplearlo. Pero no, la serie la tenemos desarrollada con aspiración. Sí, la verdad es que las series, los últimos artículos de la experiencia con el ECOS lo respaldan su uso, ¿no? Igual que el dispositivo de trombectomía, pero aún no hemos tenido posibilidad de utilizarlo. Perfecto. Una de las cuestiones más importantes que hay que ver, porque no hay una indicación precisa actualmente de poder utilizar terapias
endovasculares para esto es porque todas las guías clínicas se basan en un solo artículo, uno, de 1988. El señor Brestrate hizo una comparación de colocar el catéter en el tronco de la pulmonar directamente o hacerlo vía sistémica, y vio que no había diferencias en un clinical trial, ¿no? Primero que todo, el CDT, que era lo que también creo que hay que mencionarlo y que es muy importante, es que al infundir el tratamiento tiene que ser directamente dentro del trombo. O sea, tienes que colocar un catéter dentro del trombo. Si uno quiere hacer una fibrinolisis mecánica moviendo el pigtail o con la terapia de ecos, pues directamente en el trombo, y así podemos hacer una terapia intratrombo tipo CDT. En este caso, el señor lo hizo pues directamente colocándolo desde el tronco de la pulmonar y ver si realmente la terapia ahí más directa, entre comillas, o una terapia sistémica, no hacía el mismo efecto. Entonces, eso es lo importante. Creo que ahí estaría el futuro de poder reconocer si hay más indicación clínica, porque realmente todos los estudios indican hay menor índice de hemorragia, mejora la mortalidad, etcétera, etcétera, pero no se ha incluido todavía específicamente para poder ser utilizado en vez de ser un 2A, pues ser 1, igual que la trombectomía quirúrgica, ¿no? Ese es un punto. Y otro punto también que me gustaría discutir es la utilización o no de filtros de vena cava. ¿Qué podéis pensar vosotros acerca de eso? ¿Se utilizan de manera sistemática, no sistemática, solo en aquellos casos que está contraindicada la anticoagulación? Sí, Mira, nosotros lo utilizamos retom- en aquellos casos que está contraindicada la anticoagulación, o si hay un riesgo de que se pueda desprender un trombo muy friable en territorio venoso inferior, en miembro inferior, pero de rutina el filtro de vena cava no lo colocamos. Jorge, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, estos dos aspectos que menciona Andrés, en este segundo del filtro de vena cava, no sé tú qué opinas, Federico, pero ya estando en un procedimiento invasivo, en un paciente que se le pasa fibrinolíticos, muchas veces son pacientes que incluso vienen de una primera fibrinolisis a intentar un rescate. Muchas veces les colocamos o intentamos, al menos en la gran mayoría, colocarles un filtro de vena cava. Guías y evidencia al respecto, poca. Entonces, es básicamente una decisión más por practicidad y en previsión de. No sé si estás de acuerdo en este segundo aspecto, Federico. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. ¿Tú, Andrés? Sí, perfecto, No, no perfecto. hay una evidencia, es verdad que hay grupos que lo basan en su práctica clínica extensa y tienen su punto, ¿no? Pero no hay una evidencia, o sea, el riesgo, francamente, cuando tú pinchas una vena y sobre todo cuando trabajas, tu punto de trabajo en el miembro inferior, pues siempre te queda la duda que puedas mover un fragmento y embolizarlo para arriba. Definitivamente no lo hacemos porque la observación en ese grupo más o menos extenso de pacientes, ¿no? Bueno, no hemos todavía tenido ese susto, no hemos todavía tenido esa, entonces no lo empleamos de rutina por eso y posiblemente si tuviésemos en el seguimiento algún caso que nos sorprendiera, pues lo plantearíamos su uso rutinario. Pero desde luego ahora mismo no lo tenemos establecido así. Sí. No, yo me refería al grupo muy concreto de paciente al que le hacemos una trombectomía por catéter o fibrinolisis trombectomía por catéter, que yo creo que mucha evidencia en este grupo selecto de enfermos de ponerle filtro de vena cava o no, nos va a costar mucho de conseguir. Entonces, básicamente lo hacemos porque ya entramos a la trombectomía y vamos, es un paciente que terminará en una UCI, que no sabemos si le quitaremos la anticoagulación en un momento, cuándo se la instauraremos. Es lo que hacemos y es totalmente discutible el si ponerlo o no.
había un aspecto que mencionaste al principio, Andrés, y que yo creo que es lo suficientemente importante para extendernos un poco más. Es yo soy clínico, soy neumólogo y me dedico en concreto al test de riesgo y con particular interés en el riesgo intermedio alto. Echamos de menos, y quizá un reflejo de esto son las guías, en datos de randomizados que demuestren variables clínicas, que hay 2 o 3 ensayos en marcha que están lo suficientemente empowered para tener variables como mortalidad o P-related mortality, y esperemos, había muchos que tenían que salir este año, pero es evidente que no saldrán, a ver si tenemos buenas noticias para el año que viene. Pero de momento los echo de menos, y quizá esto es lo que nos ha inclinado mucho a anticoagular. Tú bien lo has dicho, evidencia del 90 y pico, y el último randomizado de fibrinolítico versus anticoagulación en riesgo alto es del 97, y yo creo que no se volverá a repetir un estudio por temas éticos fundamentalmente. Exacto. Pero bueno, cuando tengamos estos resultados de los ensayos en marcha, veremos si tienen el impacto que nos gusta a los clínicos, el P-related mortality, la mortalidad global. Pero yo soy y Federico lo sabe, yo considero que la medicina, la enfermedad vascular, como en otros órganos, va a ir en esta línea, en potenciar la terapia endovascular. Y tenemos que subirnos al carro, porque yo creo que esto es lo de futuro como clínicos o como intervencionistas. Y les hago una pregunta. Me gustaría conocer su opinión desde el punto de vista de angiorradiólogos, de la utilidad del equipo PERT, del código TEP. ¿Lo utilizan? ¿Qué interés le ven? ¿En qué punto les gustaría participar como angiorradiólogos? Yo creo que lo utilizamos a medias, nos gustaría pues perfeccionarlo más, que la gente estuviera cada vez más comprometida. Yo creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? Que los neumólogos, que los intensivistas, que los anestesistas... Perdón que interrumpa, Jorge. Sí. ¿Nos podrías explicar un poco lo del equipo PERT para aquellos que no estén tan relacionados con el tema, sobre todo fellows, estudiantes? Sí, favor. claro. Bueno, de hecho el PERT está bastante desarrollado en América. En España en concreto hay un solo centro que hace PERT, que hace código TEP, es el Ramón y Cajal, con David Jiménez a la cabeza, quizá el médico más puntero en tromboembolismo pulmonar a nivel europeo. Y bueno, es un grupo multidisciplinar que está liderado por algún experto que se dedique al manejo del paciente complejo. Hablamos del paciente con riesgo intermedio alto o con contraindicaciones para la anticoagulación. Hablamos de un 6 a 10% de los pacientes con TEP que vienen, no son tantos. Y que evalúan a estos enfermos y proponen una valoración inicial multidisciplinar, y se barajan todas las opciones terapéuticas para el enfermo, desde coagulación a fibrinolíticos, se activa al angiorradiólogo. Es decir, es un equipo multidisciplinar que permite la evaluación multidisciplinaria redundando para poder ofrecerle al enfermo todo el abanico de posibilidades terapéuticas. Y ya les digo, yo creo que Ramón y Cajal es el único que lo hace. Hay algunos centros como el nuestro que estamos intentando dar marcha en este sentido, pero yo creo que es fundamental la implicación de los angiorradiólogos. Pero me gustaría saber, ¿qué opinan ustedes? Es fundamental. De hecho, somos, bueno, un poco en mi centro, somos los que estamos tratando de presionar para que esto se monte de una forma más adecuada, que no sea simplemente una discusión rápida del caso y bueno, es cuestión yo creo que de tiempo hasta que todo el mundo se sensibiliza, hace varias reuniones, ves que los casos que requieren el soporte, de este tipo de soporte, responden y la respuesta al tratamiento endovascular es buena. Y bueno, yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Hay que seguir porque hay que seguir presionando porque siempre se consiguen resultados al respecto. O sea, pero que exista, y es la idea, que exista
un busca a través del cual te llame y que se dedique exclusivamente a esto, ahora mismo es una cosa que está lejos de suceder, pero eso no quiere decir que pueda suceder. O sea, que existe un conjunto de médicos, incluido al radiólogo intervencionista, que esté dedicado exclusivamente a este tema. Es una cosa, bueno, que algunos cuantos de nosotros estamos en la pelea para eso. Sí, Animo a... Jorge, Dime. nosotros tenemos una relación con David Jiménez, hemos trabajado en conjunto con él y sabemos de su equipo en Madrid y lo del PERT, y que es un experto en PERT en Europa y en artículos de embolia pulmonar. En nuestro hospital aún no tenemos el PERT porque, pues, por problemas burocráticos, como quién lleva la guardia, cómo va el busca, pero se está formando. Yo creo que también es muy importante, pues, poder tener eso, como hablábamos, de poder decidir en conjunto y decir más que todo, porque es muy fácil verlo en las guías clínicas, que es o blanco o negro, pero los pacientes es una escala de grises, y a veces muchos de esos pacientes, pues, o no tiene un peso muy alto, pero tiene elevación de troponinas y el ecocardio también está con disfunción, o en este caso nos vienen pacientes de Calatayud, que es un sitio, pues, cercano donde no hay un cardiólogo que hace el ecocardio bien, de decir, pues, cuánto tiene de TAPSE, cuánto tiene de disfunción ventricular. Entonces, pues, lo valoramos directamente con el escáner, es decir, pues, dilatación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y que tenga troponinas altas, y que el paciente, pues, obvio, esté en una falla hemodinámica, pues obvio que no hay necesidad de hacer todas estas cosas, pero yo creo que estaría más dirigido en el área de intermedio alto, y sí, claro, es que tiene que ser una discusión multidisciplinar. Nosotros trabajamos muy de la mano, los neumólogos utilizan ya, bueno, manejan al paciente ya cuando se va a ir de alta, y en el manejo post embolia. Nosotros sistemáticamente, al hacer un acceso yugular, colocamos filtros de vena cava ya directamente, porque al mes sistemáticamente también retiramos el filtro y ayudamos a verificar de que el paciente haya normalizado sus presiones pulmonares, que esa es otra pregunta que están haciendo en el chat. Y pues tenemos un seguimiento de estos pacientes para ello. No sé. Sí. No sé. Si les parece bien, pasamos a las preguntas, que son bastante interesantes, de la audiencia. Por ejemplo, la de Elena Bello, que dice: hola, como radióloga diagnóstica, ¿qué descripción consideras más útil de hacer y qué términos utilizar al informar un TAC? Central, periférico, lobar. Entiendo que los términos masivos, submasivos son clasificaciones clínicas, ¿no? Es decir, para los compañeros que no son intervencionistas, que están acompañándonos en esta charla, ¿qué esperamos de ellos en el diagnóstico, en el TAC? Simplemente que describan dónde está el tronco. Eso sería más práctico. Sí. Nosotros somos muy prácticos, o sea, que nos digan simplemente, no necesitamos más. A mí, digamos, existe la escala de Canadli, pero es mucho pedirle a los radiólogos diagnósticos de decirle, oye, que es una escala parecida a la de Miller, que te clasifica un grado de obstrucción, sería excelente, pero así como lo dices tú, vale, el dónde está localizado el trombo, pero el saber, por lo menos, la dilatación del ventrículo derecho sería, o por lo menos eso, y el grado de obstrucción, ya sería mucho. Normalmente, no sé si te pasa a ti, Champi, eso, pero normalmente, pues, ya ni vemos el informe del radiólogo, porque también vemos las imágenes. Es que vamos a ver las imágenes. vemos las imágenes, no por hacerle un feo, ni mucho menos. No. Y luego, de rutina, pedimos el ecocardio.
El Entonces, el ecocardio. ecocardio pues nos permite saber de dónde partimos y a dónde vamos, ¿no? Salvo que pues sea un test masivo que ni siquiera, o sea, ves las imágenes y vas a por el paciente. Normalmente, Nosotros no, sería perdón, interesante Federico. utilizar un informe estandarizado indicando, nada, las ramas segmentarias, cuál está afectada, con un trombo completo, un trombo parcial y, como decía Andrés, los signos radiológicos de sobrecarga ventricular, ¿no? Reflujo de contraste hacia venas hepáticas, dilatación del ventrículo derecho, colapso incluso del ventrículo izquierdo. Eso ayuda mucho. Sí, Otra lo más pregunta. importante es evitar, perdón, evitar colocar eso de decir un trombo masivo porque hace pues equivocar Conceptualmente. al clínico más que todo, No es mejor utilizar, porque Sí. es un es concepto mejor y más clínico. seguro para evitar problemas describir. Describir. Si no estás Exacto. muy seguro, es mejor describir que inventar términos, porque los términos generan manejos inadecuados. Sí, completamente de acuerdo. Descriptivo anatómicamente y ya está. Ventrículo, La ¿no? siguiente pregunta de Teresa Moreno. El número de pacientes a realizar es escaso. ¿Cuántos procedimientos consideras necesarios realizar para tener una adecuada experiencia? Uf, qué pregunta más Difícil pregunta. difícil. Ya yo qué sé, es que vas aprendiendo de cada caso. O sea, cuántos hay que hacer. A lo mejor ya te empiezas a sentir suelto cuando llevas unos 10, 12 pacientes, pero cada caso te enseña una cosa. Al principio, cuando empiezas y empiezas a tener un susto, una arritmia o tienes una parada en la sala, te enseña a ser más cauto, te enseña a parar antes, te enseña que cuando ya retiras una cantidad considerable de trombo no sigas porque va a mejorar seguramente, efectivamente, porque cuando empiezas a forzar o rompes una rama cementaria y tienes una hemoptisis o el paciente hace una arritmia y el paciente puede morir en la mesa y es una mala experiencia y eso al principio puede pasar y eso pues enseña y creo que hablar de un número de cuándo estás, pero yo creo que unos 10 por lo menos pues más o menos empiezas a sentirte un poquito más suelto, pero es que en cualquiera te puedes llevar sorpresa. Esta pregunta también de Antonio López va relacionada. ¿Cuándo parar? ¿Cuándo decides que es momento de parar? Lo dijimos antes, hay 3 criterios y el artículo en concreto, bueno, nosotros lo ponemos en nuestra publicación, pero donde está más claro es en el que escribe Andrés. Ellos describen 3 cosas para parar. Primero, que mejore la clínica. O sea, si la clínica mejora, para. O sea, si el paciente está hipotenso y ya no está hipotenso o está menos hipotenso porque requiere menos nora, es momento de parar. Si hay mejoría de la presión arterial pulmonar mayor a 10 milímetros de mercurio, es otro criterio para parar. Y el tercer criterio para parar es una extracción superior al 60% de carga de trombo, que cuando tú lo correlacionas con el Miller, con la escala de Miller, tú dices, pues hay una disminución de la puntuación en la escala de Miller porque hay más perfusión distal y porque hay menos compromiso segmentario. Esas 3 cosas son fundamentales tenerlas claras. No es hacer la foto finish que quede bonita. No, no. Porque ahí es cuando viene la complicación gorda. ¿Estás de acuerdo, Andrés? Perfecto, perfecto. Estoy completamente de acuerdo. Lo otro, la otra pregunta que habían hecho era, no sé si a ti te pasa, era cuánto de volumen aspirabas con el indio. A veces nosotros hacemos el parón de decir, va, ya hemos aspirado 500 cc, es decir, bueno, paramos, pero cada paciente Más o menos pues hacemos lo mismo. hay que valorarlo, ¿no? Pero eso no es, creo que ahora evolutivamente creo que no es un gran problema, ¿sabes? Lo hacemos porque, no sé, nos hemos acostumbrado a eso, pero también es verdad que cuando ya sacas medio litro, ya también has sacado una cantidad considerable de trombo y ya para. Pero tampoco creo que es un criterio para parar. Es que si sacas
500 y no has aspirado una cantidad considerable de trombo, es que no lo estás haciendo bien. Es decir, Exacto. que no estás bien enclavado en el trombo, porque si sale con mucha velocidad, Sí. tienes que cerrar la llave, porque está saliendo sangre libre, entonces la punta del catéter no está enclavada en el trombo, la punta del catéter está por ahí en cualquier sitio menos en el trombo. Si sale muy lento, muy lentito, es que estás aspirando trombo. Por lo tanto, ahí sabes que ahí no estás aspirando sangre libre, solo estás sacando trombo. Por lo tanto, no estás subiendo tu ratio de sangre aspirada. No. Y luego, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que tengas que transfundir al paciente. Y eso a nosotros, de verdad, no nos ha pasado. No nos ha pasado. Pero si tuvieras que transfundirlo, pues lo transfundes. Tampoco. Sí, no. En el supuesto que sea fundamental seguir aspirando. Pero creo que no debería ser un problema. David Romero pregunta si con anestesia general o local. Sí, la iba a responder yo ahora escribiendo y eso, pero Champi, por favor. No, Andrés. Hay un estudio que ha salido hace poco tiempo en JVIR donde decían que la sedación aumentaba la mortalidad en estos pacientes. Yo a todos los anestesiólogos que vienen con nosotros les pido, por favor, estad con nosotros y por lo menos tener una monitorización, pero no le deis ninguna sedación, lo hacemos consciente, con local únicamente, porque se ha visto que en pacientes cuando se hace una intubación o una sedación o lo que sea, disminuye la precarga cardíaca. Al disminuir la precarga, los pacientes están ya en una insuficiencia ventricular derecha y es entrar en el espiral de la mortalidad completamente. Entonces, en otros hospitales me han dicho eso, que han llegado a anestesia, hacen la sedación o directamente una anestesia general y el paciente, ¿qué ha pasado? No sé qué le ha pasado, a empezar a hacer maniobras y directamente es eso. Entonces, mi consideración para nosotros es eso, hacerlo de una manera monitorizado, que estén ahí por si existe alguna arritmia o si entra pues una parada cardíaca para poderlo reanimar, que en muchos casos nos ha ocurrido en embolias de alto riesgo, que de repente se nos quedan ahí en la sala. Eso es importante y es mi consideración. No sé qué piensas tú, Champi, de esto. Sí, yo creo que si el paciente llega a sala y no está, o sea, el que viene intubado, pues ya viene intubado. Porque está Exacto, sí, el que viene intubado. ya no puedes hacer nada, pero el paciente que pues no llega en una situación pues basal con cierta normalidad, pues mejor mantenerlo así, salvo que a veces el intensivista o el anestesista no se siente cómodo, porque también hay un poco que adaptarse, no siempre, la gente que viene a hacerte el soporte no es homogénea, o sea, esto no es Exacto. que todos son, hay gente que se siente más cómoda de una manera y otra, y luego tú también te tienes que adaptar un poco a eso, porque si el anestesista o el intensivista no se sienten cómodos, tú puedes tener problemas durante la intervención. Entonces, también es un factor, ¿no? Clave, ¿no? A la hora del Sí. tema. Sobre este punto, totalmente de acuerdo. Y yo creo que este aspecto que mencionabas, Juanjo, hay que intentar salvarlo con protocolos normatizados del manejo del paciente que va a la angiorradiología. Yo creo que es que merece recalcarlo. Este enfermo con hipertensión pulmonar aguda tiene que manejarse como un paciente de altísimo riesgo. Como lo sedemos, se descompense y se intube, la mortalidad es muchísima más alta. Tenemos que intentar evitar intubar a estos enfermos. ¿Alguna otra pregunta que hacen a través del chat? Para Chiampi, ¿utilizas CAT 8 de 115? Sí, de 115. Si utilizas un introductor de 65 centímetros, ¿sería mejor utilizar el CAT 8 de 85? No, bueno, no, nunca he utilizado el de 85 porque el de 115 me permite llegar más lejos. Y con un introductor de 65 con medidas estándar, te queda en el cono de la pulmonar, incluso hasta puede avanzar un poco más. Luego, pues tienes otra opción que si te queda corto ese introductor, puedes optar a uno de 90 centímetros, pero casi siempre no es necesario.
porque luego te queda muy poco margen de catéter por delante de ese introductor. Entonces, si el paciente no es demasiado alto y es un paciente más o menos estándar, con 1,65 es suficiente, y con el 115 te da más manejo para moverte a uno u otro lado. No sería un problema. No lo he hecho nunca con el de 80, pero yo creo que es limitarte un poco en cogerlo tan corto. Si entras por femoral. Si entras por femoral, a lo mejor Andrés, que lo hace, ellos lo suelen hacer siempre por yugular. Andrés por yugular, ¿no? El acceso por yugular es más sencillo que por femoral, porque anatómicamente cuando tú entras, la tendencia es a irse arriba al cono de la pulmonar. Y a lo mejor ahí puedes utilizarlo más corto, pero creo que no merece la pena acortar, ¿no? ¿A ti qué te parece? Nosotros no hemos utilizado el de 80 aún, lo he pedido varias veces porque dicen que al tener menor longitud generas mayor presión y puedes tener mayor aspiración, pero no hemos tenido la oportunidad de tener el de 80. Creo que el de 80 no tiene la curva tanta como la de 115, entonces también te imposibilita un poco eso. Entonces, nosotros tampoco lo tenemos. No lo utilizamos. ¿Y las principales complicaciones que han tenido en los primeros casos que han hecho? Las principales complicaciones, muerte. 2 casos. No, 3 casos de 42 en sala. Sí. ¿Secundaria de alguna perforación o al estado? Por eso hay que ser muy cuidadoso con los manejos de las presiones, con no forzar, porque eso normalmente pasa al principio. Sí. Luego sabes dónde, claro, hay algunos que no hay manera, pero hay que ser muy, muy cauto. Sobre todo, no forzar más allá, no extraer más del trombo que sea necesario. Y no aumentar mucho las presiones, a partir de ahí, bueno, todas las complicaciones son menores, ¿no? Pero bueno, partimos de que es una patología grave y muchos de los pacientes que hemos tratado se han beneficiado. Entonces, si lo haces cuidando todos los detalles, aspirando la cantidad justa, minimizando los tiempos del procedimiento, dosificando si es necesario el teplasa o el fibrinolítico que utilices local, y siempre que el procedimiento, hay que tratar de que sea un procedimiento corto, o sea, no que se vaya 2 horas, un procedimiento de 1 hora, porque eso también mejora el registro y la progresión de ese paciente. Sí, la otra situación también, Champi, es, no sé si tú manejas un poco eso cuando entras y ves que hay unas presiones muy, muy altas, arriba de 50 o algo así, que también es muy importante, que muchas veces hay pacientes que ya tienen una hipertensión pulmonar crónica y que pueden tener un TEP, y es en la infusión de hacer la angiografía, es decir, cuánto de presión le metes, porque en algunos casos se ha visto que también hay muerte porque le pongas un 30-15 y ahí el paciente lo fulminas porque tienes un aumento de presión directamente y tienes que bajarle, pues, a hacer un 20-10 o un 5. A mí eso me pasó en un caso, 10-5. De los primeros casos, que ponía velocidades muy altas, o sea, ponía 15, 20 y el paciente hizo una arritmia. Y el paciente, después de la arritmia, pues se paró. Tenía mucha carga y el paciente, pues lo reanimaron, pudimos continuar, sacamos algo, tal, pero luego falleció ya cuando se estaba trasladando a la UCI. Entonces, claro, te quedas con la duda de si el aumento ese brusco de presiones no precipitó todo, ¿no? A lo mejor el paciente, pues la evolución natural hubiera sido la misma, pero pasó justo después de eso. Entonces, claro, a partir de ahí, pues, en eso empezamos a ser más cautos, ¿no? O sea, si se ve con 10, porque ya tienes también un TAC, si se ve con 8 cc o 10 cc segundo, ¿para qué más, no? Exacto. Estaría también la opción en las máquinas más nuevas de fusionar el TAC, ¿no? Con un estudio rotacional o con la misma serie. Sí, claro. Sí. Incluso hacerlos selectivos ¿sabes? Pero claro, como siempre, como esencialmente nos gusta la imagen, nos gusta tener esa imagen, ¿sabes? Por eso yo digo que la imagen
está bien, si te queda bonito, pero a veces no te queda bonito y queda funcional. Y eso es lo interesante de esto, ¿no? Que es lo que le interesa a los neumólogos, ¿no? Que el paciente vaya bien, ¿no, Jorge? Claro. Sí es. Y en vuestra experiencia, ¿qué enfermos les llegan para trombectomía? Es decir, pacientes vírgenes de fibrinolíticos, pacientes que se han desestimado para el fibrinolítico. Hay de todo. Hay de todo, es muy diverso. Te llega el paciente que no, bueno, el paciente que no quieren usar fibrinolítico porque tiene un riesgo elevado de sangrado, aunque no está contraindicado. El paciente que no se atreven a ponerle el fibrinolítico y no está yendo tan mal, pero se está deteriorando cada vez más la sobrecarga ventricular y tal. El típico submasivo hay de todos los tipos. O sea, nos lo mandan, pues mira, le he puesto anticoagulación, pero no quiero poner fibrinolítico, a ver si con esto va. Es raro ya que te manden un submasivo con fibrinolisis sistémica ya puesta, ¿no? Eso suele pasar más con el que se acojonan, el típico paciente de masivo que me acojono porque creo que no me aguanta el traslado, se lo pongo y después lo llamo. Que eso sí nos gusta, que si puede aguantar un poquito el traslado, que no se lo pongan para nosotros poderle hacer la trombectomía. Si es necesario se le pone un poquito de fibrinolítico, pero el riesgo de sangrado, si se hace de esa manera, si no se pone el sistémico, hay series publicadas, bueno, el estudio Perfect, que se utiliza nada más la alteplaza local, el resangrado importante es 0. Entonces, si se puede limitar el uso de fibrinolíticos o usar siempre local, el sangrado intracraneal, que es el que también aumenta la mortalidad. O sea, eso es nuestra pelea, sí, eso es nuestra obsesión. O sea, a nosotros también, Jorge, empezó mi jefe con todos esos artículos que has visto, el de archivos de bronconeumología, el de Perfect, que está ahí. Mi jefe ha sido muy pionero en estas cosas. Él con una doctora en intensivo idearon esto y dijeron, pues, en vez de colocar vía sistémica, como hay un equipo, hacemos guardias, tenemos una actuación en menos de 30 minutos, estamos en el hospital, pues todos los pacientes que estén inestables o que se necesite una terapia trombolítica periférica, pues lo hacemos toda local. Y así es. A nosotros creo que los pacientes que no han sido, no les han dado una dosis, pues van bien, van muy bien. A nosotros nos ha ido bien. A los pacientes, pues eso, que ya tienen algún background de decir, este paciente es un TEP crónico, pues a veces cuesta un poco, ¿no? No sé si os ha pasado de que estás aspirando a trombos y te vienen trombos muy blancos, muy fibróticos, pequeños, que no se aspiran bien, pues esos casos pues no van bien. En aquellos hospitales donde no haya un equipo de radiólogos intervencionistas que estén especializados en estos, pues creo que ahí sería la opción, ¿no? Las guías clínicas lo hacen para todos los hospitales y dicen, pues esto es como la receta, utilícenla y ya está. Pero en aquellos hospitales donde hay un equipo especializado, yo creo que es lo mejor decir, pues si están, úsenlos, pues, ¿no? Es como una herramienta más, porque al final de cuenta el trombolítico va a ir directamente. También se pueden hacer otras opciones. Nos ha pasado en muchos casos donde tenemos que colocar una mínima dosis y hacer la aspiración y el paciente mejora en la cama y puede pasar menos de 24 horas en la UCI y a irse directamente a planta. Y en algunos casos se ha publicado con estos de FlowTriever de que ni siquiera necesitan UCI, pasan directamente de unas presiones de 50 a 20 y pasan a estar en el hospital de encamamiento normal. Bueno, sí, yo creo que esto es lo más enriquecedor de tener un equipo multidisciplinar, porque exacto. El paciente que no queremos que llegue es el fracaso de la trombolisis sistémica, porque aquí hay un sesgo de selección. Se te morirán porque son pacientes que si los llevas al rescate es porque están gravísimos.
Entonces, y en el otro aspecto, si se evalúan de manera multidisciplinar y tenemos la posibilidad de hacer angiorradiología en el momento preciso en un paciente monitorizado, pues abre un abanico de posibilidades, pero también las posibilidades de que la anticoagulación sola, o qué sé yo, los nuevos, va a ponerse en marcha a finales de año una fibrinolisis de dosis intermedia en riesgo intermedio alto, sea suficiente, pero yo creo que en definitiva, hasta que haya más evidencia, lo enriquecedor de los multidisciplinares es precisamente esto, que podemos dar un abanico de tratamientos a los enfermos. Bueno, yo creo que llevamos hora y media, el objetivo es más o menos estar así. La discusión ha sido muy interesante. Queríamos dar las gracias, Pilar, Federico y yo, a todos los ponentes, a los participantes por las preguntas. Y nada, nos vemos el 11 de enero, miércoles, o 11 de febrero, miércoles, en el siguiente webinar. Y nada, un placer, muchísimas gracias. Ah, por cierto, hay que recordar que se puede mandar artículos a la revista de intervencionismo. Eso hay que recordar. Hay que fomentar que publicar en nuestras revistas para que así la revista mejore. Muchas gracias a todos, gracias, un placer compartir con vosotros, gracias Nacho, gracias Pilar por la moderación y bueno, pues encantado de conoceros Jorge y Federico. Sí. Gracias, Jorge. Un abrazo para ti, Andrés. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, Champi. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias a los ponentes. Gracias a todos. Pronto. Chao. Adiós. Un abrazo.